Imagina por un momento una pequeña comunidad asentada en las colinas de Judea, un lugar sin salida al mar, sin grandes ríos caudalosos ni riquezas naturales visibles, pero que a pesar de su modestia se convirtió en el sitio más sagrado para casi la mitad del mundo. Esta es la increíble y apasionante historia de Jerusalén, una ciudad pequeña en tamaño pero gigantesca en significado, que ha resistido la destrucción total en 2 ocasiones. Ha sido sitiada más de 20 veces, atacada en más de 50 momentos y ha cambiado de manos decenas de veces. Y sin embargo, miles de años después, Jerusalén sigue latiendo como el corazón espiritual de cerca de 3.000 millones de personas alrededor del planeta. Hoy te voy a llevar a recorrer esa historia profunda, compleja y llena de vida. Ahora viajemos 5.000 años atrás. Eres un pastor nómada cruzando las áridas tierras del desierto con tu rebaño. El sol golpea sin misericordia, el calor es insoportable y la sed aprieta en los animales. De repente, entre las rocas secas y las colinas sin fin, encuentras un manantial de agua cristalina brotando milagrosamente de la roca. Ese manantial, conocido como el de Gijón, fue el tesoro escondido que dio origen a Jerusalén y que ha marcado su destino desde entonces. Sin ese manantial no existiría la ciudad, ni el templo, ni la ciudad santa que hoy conocemos. Todo comenzó con el agua, el elemento vital que sostiene la vida. Si quieres descubrir cómo este pequeño oasis se transformó en una de las ciudades más importantes y sagradas del mundo, quédate hasta el final. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún detalle de esta historia que desafía el tiempo. Vamos a comenzar. Los primeros habitantes de esta región no fueron reyes majestuosos ni profetas famosos, sino familias sencillas que comprendieron una verdad elemental. Quien controla el agua, controla la supervivencia. Estas familias levantaron sus primeras viviendas usando piedra caliza local, esa misma piedra dorada que aún hoy brilla bajo la luz del sol al atardecer en Jerusalén, otorgándole ese tono cálido y distintivo. Estos antiguos jebuseos, como los conocemos ahora, idearon un sistema extraordinario de túneles para proteger su valiosa fuente de agua. Piensa en la magnitud de ese esfuerzo. Sin herramientas metálicas avanzadas, cavaron pasadizos secretos a través de roca sólida, permitiendo el acceso al agua incluso durante largos asedios. Esto fue una obra de ingeniería impresionante para su tiempo y un símbolo de la importancia estratégica del manantial. Ya alrededor del año 2000, antes de nuestra era, Jerusalén aparece mencionada en documentos egipcios bajo los nombres de Rusalimum o Urusalim. Los escribas del faraón dejaron constancia de la ciudad en las célebres cartas de Amarna, que funcionan como los correos diplomáticos de aquella época. En esas tablillas de arcilla, el rey de Jerusalén, llamado Abdi-Eba, suplicaba al faraón por ayuda frente a sus enemigos, expresando con desesperación que carecía de soldados y arqueros para defender su ciudad. Esto evidencia que desde sus inicios, Jerusalén fue un punto codiciado y constantemente amenazado. Aunque la ciudad cananea era pequeña, quizás no más de 10 hectáreas, su posición estratégica era vital. Controlaba rutas comerciales clave que conectaban Egipto con Mesopotamia, así como el paso entre el desierto y el mar, lo que la convertía en un punto crucial para el comercio y la política regional. Los comerciantes que cruzaban sus puertas traían consigo especias exóticas desde Arabia, madera de cedro del Líbano y relatos de tierras lejanas y desconocidas. En el bullicioso mercado de Jerusalén se escuchaban múltiples lenguas: el egipcio, el acadio, el hurrita y los dialectos cananeos locales se entremezclaban creando una verdadera Babel cultural y comercial.
Pero lo que realmente distinguía a esta Jerusalén primitiva era su religión única. Los jebuseos rendían culto a divinidades como el Elión, el Dios Supremo, y Shalem, el Dios del ocaso, quien probablemente dio nombre a la ciudad. Las excavaciones arqueológicas han descubierto pequeñas figurillas vinculadas a la fertilidad, altares para quemar incienso y evidencias de sacrificios rituales. Esta religión estaba estrechamente ligada a los ciclos de la naturaleza, especialmente a la lluvia, elemento esencial para la supervivencia en un clima tan seco. Esos antiguos rituales, realizados posiblemente en el mismo sitio donde siglos después se alzaría el gran templo, fueron el fundamento espiritual que preparó el camino para lo que Jerusalén llegaría a ser. Avanzamos hasta aproximadamente el año 1000 a.C., cuando un joven guerrero llamado David, ya célebre por haber vencido al gigante Goliat, observa con atención las imponentes murallas de Jerusalén. Sus consejeros le advierten que conquistar la ciudad es una tarea imposible. Incluso los más débiles podrían defenderla con éxito. Desde las murallas, los jebuseos se burlan de él y su ejército. Pero David conoce un secreto que cambiará la historia. Sus espías han descubierto un túnel de agua oculto, el mismo conducto que los jebuseos utilizaban para acceder al manantial de Gijón. En una operación audaz, similar a las misiones de fuerzas especiales actuales, Joab y sus hombres se infiltran a través del angosto y oscuro túnel, emergiendo dentro de la ciudad sin que nadie lo espere. La conquista de Jerusalén se logra sin un largo asedio y David la declara su capital. Pero ¿por qué Jerusalén? La respuesta está en la genialidad política de David. Necesitaba una capital que fuera neutral, que no perteneciera a ninguna de las 12 tribus de Israel, para evitar conflictos, celos y rivalidades internas. Jerusalén, con su historia, ubicación y espiritualidad, cumplía ese propósito perfectamente, consolidándose como el centro político y espiritual que aún hoy sigue siendo. Jerusalén era la ciudad ideal, una urbe cananea sin ataduras tribales, ubicada justo en la línea divisoria entre el reino del norte y el del sur. Pero David no se quedó ahí, fue más allá. Decidió traer a Jerusalén el Arca de la Alianza, el objeto sagrado por excelencia del judaísmo, símbolo de la presencia divina y el pacto entre Dios y su pueblo. Imagínate la escena. David bailando con fervor frente al arca, mientras ésta era llevada en una procesión solemne, los sacerdotes tocando trompetas con gran solemnidad y el pueblo entonando salmos en un coro de emoción y esperanza. Fue en ese instante cuando Jerusalén dejó de ser solo una capital política y se convirtió en el verdadero centro espiritual de Israel, un lugar donde la fe y el poder se entrelazaban profundamente. El hijo de David, Salomón, continuó esta obra transformadora y la llevó a niveles sin precedentes. Con la colaboración de Hiram, el rey de Tiro, y miles de artesanos y trabajadores, construyó el primer templo majestuoso. Los relatos nos dicen que esta construcción monumental tardó 7 años en completarse, un periodo que debió estar lleno de esfuerzo, dedicación y esperanza. Imagina las caravanas llegando con cedros del Líbano, transportados primero por mar y después arrastrados por terreno montañoso hasta el lugar de la construcción. Bloques gigantes de piedra, cortados con precisión y colocados con maestría. Artesanos fenicios trabajando mano a mano con israelitas, fusionando técnicas y tradiciones en un solo proyecto. Este templo no era simplemente un edificio, era una declaración en piedra de la teología y la identidad de un pueblo, el lugar más sagrado, el Santo de los Santos, donde se resguardaba el arca, era un cubo perfecto recubierto de oro, símbolo de la perfección divina. Solo el sumo sacerdote tenía permiso para entrar allí, y únicamente una vez al año, durante Yom Kippur,
el Día del Perdón. Durante 4 siglos, Jerusalén prosperó y sufrió a la vez, acompañando los vaivenes de la historia. Por sus calles caminaron profetas que dejaron una huella imborrable. Isaías, con sus visiones sobre el siervo sufriente. Jeremías, con advertencias sobre la destrucción que se avecinaba. El templo se convirtió en el destino de peregrinación 3 veces al año, en Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Miles de judíos ascendían a Jerusalén entonando los salmos de ascenso, llenando las calles con el aroma del incienso, el eco de los cánticos y el ruido solemne de los corderos, destinados al sacrificio. Pero en el año 586 a.C., las profecías de Jeremías se hicieron realidad. Nabucodonosor II, rey de Babilonia, sitió Jerusalén durante 2 años. La hambruna alcanzó niveles tan extremos que las madres llegaron a actos inimaginables para sobrevivir. Cuando las murallas finalmente cedieron, los babilonios no mostraron clemencia. El templo fue saqueado y reducido a cenizas, sus tesoros llevados a Babilonia. Los nobles fueron ejecutados frente al rey Sedequías, quien fue cegado para que su último recuerdo fuera la desolación que había permitido. La mayoría de la población fue deportada al exilio y Jerusalén quedó en ruinas, como si la historia de esta ciudad santa hubiera llegado a su fin. Pero, como veremos, ese capítulo era apenas el prólogo de una historia mucho más grande. En el año 539 a.C. ocurrió un evento inesperado en Babilonia. Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó el imperio babilónico sin disparar una sola flecha. Una de sus primeras decisiones fue permitir que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén. El cilindro de Ciro, un artefacto que hoy se conserva en el Museo Británico, es considerado por muchos como la primera declaración de derechos humanos de la historia. Imagínate la escena. Ancianos que habían llorado junto a los ríos de Babilonia ahora derramaban lágrimas de alegría. Los jóvenes que nunca habían pisado Jerusalén escuchaban con asombro las historias de sus abuelos sobre el templo dorado. Familias enteras emprendieron el largo viaje de regreso, entonando salmos de liberación y esperanza. Sin embargo, el regreso fue agridulce. Cuando los exiliados llegaron, encontraron una ciudad devastada. La Jerusalén que David y Salomón habían embellecido era ahora un paisaje de ruinas. Los primeros en llegar, bajo el liderazgo de Zorobabel, comenzaron la ardua tarea de reconstruir el templo, aunque sin los recursos ni la gloria del primero. Los ancianos que recordaban el esplendor original derramaron lágrimas amargas al ver los humildes cimientos del nuevo templo. A pesar de ello, los profetas Ageo y Zacarías levantaron el ánimo del pueblo con palabras de esperanza. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero. Nunca imaginaron cuán proféticas serían esas palabras. La verdadera reconstrucción tomó impulso con Nehemías, copero del rey persa. Al enterarse del estado deplorable de Jerusalén, no pudo contener su dolor y lágrimas. Poniendo en riesgo su vida, pidió permiso al rey para regresar y reconstruir las murallas de la ciudad. Organizó la labor con precisión, como un director de orquesta, asignando a cada familia la responsabilidad de un tramo. Trabajaron día y noche, con una mano en la herramienta y la otra en la espada, para protegerse de ataques. En apenas 52 días, las murallas fueron restauradas y Jerusalén volvió a ser una ciudad fortificada. Los siglos siguientes trajeron transformaciones profundas. Alejandro Magno conquistó el imperio persa y trajo consigo la cultura helénica. Jerusalén quedó en el centro de un choque cultural entre tradiciones antiguas y la influencia griega. Algunos judíos adoptaron el helenismo, asistiendo a gimnasios donde jóvenes entrenaban desnudos, escandalizando a los más conservadores.
Se construyeron teatros, se promovió la filosofía que cuestionaba las creencias ancestrales. Sin embargo, otros resistieron con fervor. Esta tensión estalló cuando Antíoco Epífanes profanó el templo, sacrificando un cerdo en el altar y dedicándolo a Zeus. La rebelión de los macabeos que siguió es una epopeya digna de David contra Goliat multiplicada. Judas Macabeo y sus hermanos, con un reducido ejército de guerrilleros, enfrentaron a los poderosos ejércitos seleucidas usando tácticas de guerrilla, su conocimiento del terreno y una fe inquebrantable. Lograron lo impensable, liberaron Jerusalén y purificaron el templo. La leyenda narra que solo encontraron aceite puro para mantener encendida la menorá por un día, pero milagrosamente duró 8 días, dando origen a la festividad de Hanukkah, la celebración de las luces que aún hoy se honra. Jerusalén volvió a ser libre, aunque por un tiempo limitado. Los asmoneos, descendientes de los macabeos, gobernaron como reyes sacerdotes, expandiendo el reino y embelleciendo la ciudad. Sin embargo, las luchas internas por el poder abrieron las puertas a un nuevo conquistador: Roma. En el año 63 a.C., Pompeyo el Grande entró en Jerusalén y cometió el sacrilegio supremo al penetrar en el Santo de los Santos, donde, para su sorpresa, encontró el lugar vacío. No había ni estatuas ni tesoros visibles en el lugar más sagrado, solo un espacio vacío, pero cargado de significado que representaba la presencia del Dios invisible para los judíos. Roma había llegado a Jerusalén, y con su llegada comenzaría un capítulo marcado tanto por la grandeza como por la tragedia profunda para esta ciudad ancestral. En el año 37 antes de nuestra era, un personaje singular ascendió al trono de Judea y cambió para siempre el rostro de Jerusalén: Herodes el Grande. Hijo de un idumeo convertido al judaísmo y de una princesa árabe naatea, Herodes fue percibido por muchos judíos como un usurpador extranjero, un hombre de carácter paranoico que llegó a matar a su esposa favorita, a 3 de sus propios hijos y a numerosos rivales, reales o imaginarios. Pero, a pesar de su crueldad, también fue el arquitecto más visionario y ambicioso que Jerusalén había conocido hasta ese momento. Su obra maestra fue la reconstrucción del Segundo Templo, que no solo renovó, sino que transformó hasta convertirlo en una de las maravillas del mundo antiguo. Herodes amplió el monte del templo al doble de su tamaño, creando una explanada enorme sostenida por muros de contención impresionantes. Las piedras que usó eran colosales, algunas con un peso superior a 500 toneladas, y hasta hoy los ingenieros se preguntan cómo pudieron moverlas sin la tecnología moderna. El templo brillaba con mármol blanco que resplandecía bajo el sol como la nieve, y su techo estaba coronado por pináculos de oro, diseñados para que los pájaros no ensuciaran el edificio sagrado. Los peregrinos que llegaban desde Alejandría, Roma o Babilonia quedaban asombrados y sin aliento ante tal magnificencia. Fue en este escenario majestuoso donde un joven carpintero de Nazaret, llamado Jesús, marcaría la historia para siempre. Imagina la Pascua del año 30. Jerusalén estaba repleta con más de 1 millón de peregrinos, el aire denso por el humo de los sacrificios, los gritos de los vendedores ambulantes y el tintinear constante de las monedas de los cambistas. En medio de ese bullicio, Jesús volcó las mesas de los cambistas gritando con fuerza: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Los últimos días de Jesús en Jerusalén permanecen grabados en la memoria colectiva de la humanidad. La última cena, probablemente en una casa del barrio alto. Su agonía en el huerto de Getsemaní, al pie del monte de los Olivos. El juicio ante Pilato en la fortaleza Antonia.
el Vía Crucis por las calles angostas hacia el Gólgota, su crucifixión fuera de las murallas, en el lugar reservado para las ejecuciones romanas, y según la fe cristiana, su resurrección 3 días después. En cuestión de décadas, estos acontecimientos transformarían no solo Jerusalén, sino al mundo entero. 40 años después de la crucifixión, Jerusalén estaba en llamas. La gran revuelta judía contra Roma estalló en el año 66 y para el 70 las legiones del general Tito sitiaban la ciudad. El historiador Josefo, testigo directo, nos dejó relatos estremecedores. El hambre alcanzaba niveles insoportables y las madres, desesperadas, llegaban a cocinar a sus propios hijos. Mientras tanto, los rebeldes judíos, fragmentados en facciones, se enfrentaban entre sí, y los romanos construían una muralla de circunvalación para impedir cualquier fuga. Cuando los romanos finalmente irrumpieron, la masacre fue apocalíptica. El templo ardió hasta quedar en ruinas, y el oro de sus decoraciones se derritió entre las piedras. Josefo narró que la sangre corría como ríos por las calles empinadas. Más de 1 millón de judíos murieron o fueron esclavizados. Jerusalén fue arrasada, y los romanos pasaron un arado sobre sus ruinas, cumpliendo literalmente la profecía de Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra. Pero Jerusalén no estaba destinada a desaparecer. En el año 130, el emperador Adriano decidió levantar una ciudad romana sobre sus escombros, Aelia Capitolina. Prohibió la entrada a los judíos, salvo 1 día al año, para que lloraran la destrucción del templo. Sobre el lugar donde estuvo el Santo de los Santos, erigió un templo dedicado a Júpiter. Esto provocó la última gran rebelión judía, liderada por Bar Kokhba, quien fue proclamado Mesías. Durante 3 años, los judíos controlaron Jerusalén y acuñaron monedas con la imagen del templo, pero Roma respondió con brutal furia genocida. 500.000 de judíos perecieron. Judea fue renombrada Palestina en honor a los antiguos enemigos filisteos. Parecía que la era del Jerusalén judío había llegado a su fin. Sin embargo, una nueva fe comenzaba a emerger de las cenizas. Los cristianos, al principio considerados una secta judía, empezaron a ver Jerusalén con ojos diferentes. Para ellos, la destrucción del templo confirmaba las profecías de Jesús. En el año 313, el emperador Constantino legalizó el cristianismo y su madre, Helena, emprendió un peregrinaje para encontrar los lugares santos. Milagrosamente o convenientemente, descubrió la verdadera cruz, el Gólgota y la tumba de Cristo. Bajo su orden, se construyó la iglesia del Santo Sepulcro, dando inicio a una nueva era para Jerusalén, que renació como ciudad cristiana. Monjes y peregrinos llegaron desde todo el imperio y se levantaron cientos de iglesias, monasterios y hospicios. El desierto de Judea se pobló de ermitaños que buscaban imitar la vida de Cristo. Jerusalén se convirtió en una ciudad de rezos y procesiones, donde cada piedra contaba una historia sagrada. En el año 637, el ejército musulmán del califato Rashidún acampó en las afueras de Jerusalén. La ciudad, defendida por bizantinos, temía lo peor. Los habitantes recordaban las brutales conquistas persas de apenas 2 décadas antes, cuando miles fueron masacrados y las iglesias incendiadas. Pero algo extraordinario estaba por suceder. El patriarca cristiano Sofronio envió mensajeros y acordó rendirse, pero solo ante el califa en persona. Omar ibn al-Khattab, el segundo califa del Islam y compañero del profeta Muhammad, viajó desde Medina. Su entrada en Jerusalén quedó grabada en la historia. Vestido con ropa sencilla, montado en un camello, acompañado por un solo sirviente con quien alternaba montar y caminar. Cuando llegó la hora de la oración musulmana, Sofronio lo invitó a orar dentro de la iglesia del Santo Sepulcro.
Omar declinó con humildad diciendo: «Si oro aquí, los musulmanes del futuro querrán convertirla en mezquita». En cambio, oró afuera, y hasta hoy una pequeña mezquita marca ese lugar. El pacto de Omar estableció un precedente revolucionario. Cristianos y judíos, como pueblos del libro, podían mantener su fe, sus propiedades y sus lugares de culto a cambio del pago de un impuesto. Después de 5 siglos de prohibición bizantina, los judíos pudieron finalmente regresar a Jerusalén. Omar mismo se encargó de limpiar el monte del templo, que había quedado abandonado y convertido en basurero bajo el dominio bizantino. Fue ahí, en ese lugar, donde encontró la roca sagrada que, según la tradición, es el sitio donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Ante esa revelación, Omar lloró y se entregó a la oración. Para los musulmanes, ese lugar es el punto exacto desde donde Mahoma ascendió al cielo en su viaje nocturno, convirtiéndose así en el tercer sitio más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. En el año 691, el califa Omeya Abd al-Malik completó la construcción de uno de los edificios más impresionantes que jamás se hayan levantado, la Cúpula de la Roca. Este no era una mezquita tradicional, sino un santuario octogonal coronado por una cúpula dorada que parecía flotar sobre Jerusalén. Las paredes estaban decoradas con mosaicos bizantinos, creados irónicamente por artesanos cristianos convertidos al Islam, que plasmaban versos del Corán en caligrafía árabe elegante y precisa. El mensaje era contundente. El Islam había llegado para quedarse, y Jerusalén pasaba a ser una ciudad musulmana. Junto a la Cúpula de la Roca se edificó la mezquita de Al-Aqsa, conocida en el Corán como la más lejana, otro símbolo central de la fe islámica. Jerusalén, llamada Al-Quds en árabe, la Santa, se transformó en un centro de peregrinación para miles de fieles musulmanes. Durante los siguientes 4 siglos, la ciudad prosperó bajo el gobierno sucesivo de los califatos Omeya, Abbasí y Fatimí. Se erigieron madrasas, escuelas religiosas, hospitales y caravansares para alojar a los peregrinos. En esta época, judíos, cristianos y musulmanes convivían en relativa armonía, aunque no sin tensiones. Los judíos desarrollaron la Masora, el sistema para vocalizar y preservar el texto hebreo. Los cristianos mantenían sus iglesias y recibían a peregrinos procedentes de Europa. Los musulmanes estudiaban en las madrasas alrededor de la mezquita de Al-Aqsa. Fue una edad de oro para la convivencia religiosa y cultural, pese a que la fragilidad del equilibrio podía romperse en cualquier momento. Ese momento llegó en 1099, cuando los cruzados europeos aparecieron en el horizonte. La captura de Jerusalén por las fuerzas cruzadas fue una de las masacres más atroces de la Edad Media. Tras un asedio de 5 semanas, el 15 de julio irrumpieron en la ciudad con violencia extrema, desatando una carnicería que contradijo todos los preceptos de su propia fe. Musulmanes y judíos fueron asesinados indiscriminadamente. Los judíos buscaron refugio en sus sinagogas, que fueron incendiadas con ellos dentro. Los musulmanes, que se refugiaron en la mezquita de Al-Aqsa, fueron masacrados hasta que, según los relatos de los cronistas, la sangre llegaba a los tobillos. En apenas 2 días, casi toda la población fue exterminada. Los cruzados, cubiertos de sangre, se dirigieron a la iglesia del Santo Sepulcro para agradecer a Dios por la victoria. Establecieron el reino latino de Jerusalén, convirtiendo la Cúpula de la Roca en una iglesia y la mezquita de Al-Aqsa en un palacio real. La Orden Militar de los Caballeros Templarios estableció su cuartel general en el Monte del Templo, de donde deriva su nombre. Sin embargo, el dominio cruzado no sería eterno. En 1187, Salah ad-Din, más conocido como Saladino, un joven comandante kurdo,
unificó a los musulmanes y marchó hacia Jerusalén. A diferencia de los cruzados, Saladino mostró misericordia. Permitió que los cristianos se marcharan tras pagar un rescate, y a quienes no pudieron pagar, muchas veces los liberó por su propia generosidad. Cuando sus generales le sugirieron vengarse destruyendo la iglesia del Santo Sepulcro, él se negó rotundamente. Declaró que los cristianos seguirían viniendo de peregrinación, aunque solo fuera un agujero en la tierra. Además, invitó a los judíos a regresar tras casi un siglo de prohibición bajo el dominio cruzado. Las familias musulmanas fueron designadas guardianas de los lugares santos cristianos, una tradición que perdura hasta nuestros días. Bajo el dominio de los mamelucos, entre 1260 y 1517, Jerusalén se consolidó como un importante centro de estudios islámicos. Se construyeron hermosas madrazas, fuentes públicas y hospederías que aún embellecen la ciudad vieja. Aunque Jerusalén ya no era capital de ningún imperio, mantuvo su estatus sagrado, atrayendo peregrinos de las tres religiones monoteístas. En diciembre de 1516, el sultán otomano Selim I entró en Jerusalén sin disparar un solo tiro. Los mamelucos, debilitados por conflictos internos, se rindieron pacíficamente. Cuenta la leyenda que Selim tuvo un sueño en el que el profeta Mahoma le ordenaba proteger Jerusalén. Sea verdad o mito, los otomanos trataron a la ciudad con un respeto especial durante los siguientes 400 años. Fue el hijo de Selim, Suleimán el Magnífico, quien dejó la marca más visible. Entre 1537 y 1541 ordenó la construcción de las murallas que hoy rodean la ciudad vieja de Jerusalén. Si alguna vez caminaste junto a ellas, entraste por sus puertas o admiraste sus torres, sabes lo icónicas que son. Es difícil imaginar Jerusalén sin estas murallas que aún la protegen. La construcción de estas fortificaciones fue una hazaña de ingeniería y logística. Los arquitectos otomanos estudiaron las antiguas murallas romanas y cruzadas para incorporar los mejores elementos defensivos. Las murallas se extienden por 4 kilómetros, tienen una altura promedio de 12 metros y cuentan con 34 torres y 7 puertas. Cada puerta tiene su propia historia. La puerta de Damasco, con una entrada en ángulo para dificultar los ataques. La puerta de Jaffa, por donde llegaban peregrinos del puerto. Y la puerta de los leones, decorada con panteras que la gente confundía con leones. Suleimán también renovó la cúpula de la roca, cubriéndola con los bellos azulejos azules que hoy la caracterizan. Mejoró el suministro de agua construyendo fuentes públicas por toda la ciudad. Una inscripción en la puerta de Jaffa aún proclama: en el nombre de Alá, el misericordioso, el sultán Suleimán, hijo de Selim, ordenó la construcción de estas murallas. Que Alá glorifique su victoria. Bajo el gobierno otomano, Jerusalén se organizó mediante el sistema de milets, comunidades religiosas autónomas. Cada grupo, musulmanes sunitas, cristianos ortodoxos, armenios, católicos y judíos, tenía su propio líder, sus propias leyes para asuntos personales y sus propios barrios. Aunque este sistema segregaba a la población, también protegía la diversidad cultural y religiosa. El barrio judío se expandió con la llegada de refugiados sefardíes expulsados de España. El barrio cristiano se llenó de monasterios de distintas denominaciones, mientras que el barrio armenio preservó su carácter único, custodiando manuscritos antiguos del primer reino cristiano. El barrio musulmán, el más grande, rodeaba el Haram al-Sharif, el noble santuario con madrazas, hospederías sufíes y saguillas. La vida cotidiana en la Jerusalén otomana tenía un ritmo pausado, casi medieval. Los mercados, conocidos como souks, se organizaban por gremios. Aquí los orfebres, allá los especieros, más allá los zapateros. Era una ciudad vibrante, donde la historia milenaria y la convivencia cultural se entrelazaban en cada esquina.
El llamado del muezín, que resonaba 5 veces al día, marcaba el ritmo cotidiano de Jerusalén, compitiendo con las campanas de las iglesias y el sonido del shofar, el cuerno de carnero que anunciaba las ceremonias en las sinagogas. Los peregrinos que llegaban a la ciudad eran la principal fuente de ingresos, cristianos durante la Pascua, judíos en sus festividades de peregrinación y musulmanes de camino a la Meca. Los guías locales, políglotas expertos, acompañaban a cada grupo a sus lugares sagrados, a menudo inventando relatos para asegurarse unas monedas extra. Un viajero del siglo XVII describió a Jerusalén como una ciudad que vive del cielo, refiriéndose tanto a su profunda espiritualidad como a su dependencia económica de las donaciones religiosas. Sin embargo, el siglo XIX trajo consigo un aire de transformación y cambio. Las potencias europeas, aprovechando la debilidad del Imperio Otomano, comenzaron a establecer una presencia palpable en Jerusalén. Consulados, hospitales, escuelas y hospedajes surgieron fuera de las antiguas murallas, marcando el inicio de la modernización. En 1860, el filántropo británico Moses Montefiore construyó el primer barrio judío extramuros, Mishkenot Sha'ananim, reconocido por su icónico molino de viento que aún se mantiene como símbolo de esa época. Los rusos edificaron un enorme complejo para los peregrinos ortodoxos. Los alemanes, influenciados por la orden templaria, establecieron colonias propias, y franceses, italianos y austriacos competían en la creación de instituciones que reflejaban su poder e influencia. En 1892, el ferrocarril llegó desde Jaffa hasta Jerusalén, conectando la ciudad antigua con el mundo moderno y acelerando su integración económica y social. La recién inventada fotografía comenzó a capturar momentos de esta Jerusalén en transición. Camellos y carros de mano compartían las calles con los primeros automóviles, mientras los telégrafos coexistían con los escribas tradicionales que aún registraban documentos a mano. El cambio más impactante fue el demográfico. A principios del siglo XIX, Jerusalén contaba con apenas 9.000 habitantes. Para 1917, esa cifra había aumentado a 65.000 y por primera vez en siglos, los judíos se convertían en la mayoría. El sionismo, el movimiento nacional judío, eligió a Jerusalén como su símbolo supremo, transformándola de una simple oración en un programa político activo. En respuesta, los árabes palestinos comenzaron a organizarse alarmados por esta nueva realidad. Las tensiones entre comunidades que durante el dominio otomano se mantenían relativamente manejables comenzaron a escalar rápidamente. El escenario estaba listo para el dramático conflicto del siglo XX. El 11 de diciembre de 1917, el general británico Edmund Allenby entró a Jerusalén a pie, un gesto simbólico de respeto hacia la ciudad. Su llegada marcó el fin del dominio otomano y el comienzo de una nueva era que traería tanto la realización de antiguos sueños como tragedias inconcebibles. A diferencia de otros líderes imperiales, Allenby rechazó entrar montado a caballo, recordando la entrada imperial del Kaiser Guillermo II en 1898, y declaró que solo un hombre tiene el derecho de entrar montado en Jerusalén, refiriéndose a Jesús. Este acto de humildad contrastaba con la amarga realidad que se avecinaba. Los británicos asumían el control de la ciudad más disputada del mundo, con promesas contradictorias que sembrarían las semillas de un conflicto que perduraría por más de un siglo. La Primera Guerra Mundial había convertido el Medio Oriente en un tablero de ajedrez donde las potencias internacionales movían sus piezas, decidiendo el destino de pueblos enteros. Los británicos habían hecho 3 promesas incompatibles entre sí. A los árabes,
Mediante la correspondencia, Hussein McMahon prometieron independencia a cambio de su apoyo contra los otomanos. A los franceses, a través del acuerdo Sykes-Picot, se repartieron el control de la región, y a los judíos, con la Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, garantizaron el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Cuando Lord Balfour visitó Jerusalén en 1925, fue recibido con protestas masivas de los árabes. Un anciano palestino le gritó: «Usted prometió un hogar que no es suyo a un pueblo que vive aquí desde siempre». La respuesta de Balfour fue reveladora y contundente. En Palestina no proponemos consultar los deseos de los habitantes actuales del país. El sionismo, sea justo o injusto, bueno o malo, está arraigado en tradiciones antiguas, en necesidades presentes y en esperanzas futuras mucho más importantes que los deseos y prejuicios de los 700.000 árabes que ahora habitan esa tierra ancestral. Bajo el mandato británico, Jerusalén se convirtió en un polvorín de tensiones étnicas y religiosas. Los británicos intentaron mantener un equilibrio imposible. Establecieron un consejo municipal con representación proporcional, construyeron infraestructura moderna y protegieron los lugares santos. Pero cada decisión favorecía a un grupo y enfurecía a otro. En 1920, durante la Pascua, estalló el primer gran disturbio. Árabes atacaron el barrio judío de la Ciudad Vieja, gritando consignas de muerte contra los judíos. Los británicos, sorprendidos, tardaron días en restablecer el orden. El patrón de violencia, respuesta tardía, investigaciones y falsas promesas quedaba establecido. El joven oficial británico encargado de la policía durante esos disturbios escribió en su diario: «Jerusalén es una ciudad donde todos rezan al mismo Dios, pero están dispuestos a matarse por cómo hacerlo». El conflicto se intensificó con cada ola de inmigración judía, principalmente de refugiados escapando del antisemitismo europeo, que llegaban con sueños de redención en la tierra prometida. Mientras tanto, los árabes palestinos veían amenazados su territorio, su mayoría demográfica y su futuro. En agosto de 1929, una disputa sobre el muro occidental, para los judíos, el muro de los lamentos, y para los musulmanes, el muro de Al-Burak, desencadenó violencia en toda Palestina. En Jerusalén, multitudes árabes atacaron barrios judíos, y en Hebrón, 67 judíos fueron masacrados. Los británicos impusieron la ley marcial. Las comunidades que habían convivido durante siglos ahora se miraban con miedo y odio. Un comerciante árabe del mercado recordaba: «Antes comprábamos y vendíamos juntos, asistíamos a las bodas de los demás, nuestros hijos jugaban juntos. Después del 29 construimos muros invisibles entre nosotros». La gran revuelta árabe de 1936 a 1939 transformó a Jerusalén en un auténtico campo de batalla urbano, marcando un antes y un después en las tensiones que definirían el resto del siglo XX. Los palestinos, bajo el liderazgo del muftí Haj Amin al-Husseini, lanzaron una huelga general que se extendió por 6 meses, paralizando la ciudad y la región. Los fedayines, guerrilleros palestinos, comenzaron a atacar objetivos británicos y judíos con creciente intensidad, mientras las autoridades británicas respondían con mano dura. Toques de queda estrictos, demolición masiva de viviendas y detenciones en gran escala. Las fuerzas británicas incluso demolieron partes del casco antiguo para abrir vías por donde sus vehículos blindados pudieran transitar sin obstáculos, modificando para siempre el paisaje histórico de Jerusalén. Por su parte, la comunidad judía respondió organizando la Haganá, una fuerza de defensa clandestina destinada a proteger a sus habitantes. Jerusalén se militarizó completamente,
Puestos de control, alambradas y reflectores se convirtieron en la nueva normalidad, transformando la Ciudad Santa en una especie de prisión vigilada. Un soldado británico, en una carta enviada a su hogar, describió la situación con crudeza. Dicen que mantenemos la paz, pero no hay paz que mantener. Solo estamos separando a dos pueblos que se quieren matar. La Segunda Guerra Mundial trajo una breve tregua, pero también reveló horrores inimaginables. Cuando las noticias del Holocausto llegaron a Jerusalén, la comunidad judía experimentó un shock profundo que pronto se convirtió en una determinación férrea. Los sobrevivientes que lograban llegar a Palestina, muchos de manera clandestina, traían consigo relatos tan estremecedores que parecían justificar cualquier medida para asegurar la creación de un Estado judío. Por otro lado, los árabes palestinos, aunque horrorizados por el genocidio nazi, se preguntaban por qué debían pagar el precio de crímenes cometidos en Europa. Los británicos, exhaustos tras años de guerra, enfrentaban una insurgencia judía cada vez más violenta. En 1946, el Irgun, una organización paramilitar sionista, atentó contra el Hotel Rey David, sede del mando británico en Jerusalén, dejando un saldo de 91 muertos. La ciudad se sumió en un clima de toques de queda constantes, inspecciones casa por casa y ejecuciones. Finalmente, el 14 de febrero de 1947, el gobierno británico anunció que devolvería el mandato de Palestina a las Naciones Unidas después de 30 años de administración que solo dejaron un conflicto más profundo y enconado. La última anotación en el diario oficial británico sobre Jerusalén decía simplemente: misión imposible terminada. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén como corpus separatum bajo administración internacional. En la ciudad, los judíos salieron a celebrar, mientras que en los barrios árabes reinaba un silencio ensordecedor. A la mañana siguiente, francotiradores árabes abrieron fuego contra un autobús judío, dando inicio a un conflicto abierto. Los meses siguientes se convirtieron en un crescendo de violencia. Cada barrio se fortificó, las calles que conectaban las zonas judías fueron bloqueadas y el agua y alimentos escaseaban severamente. Los convoyes que intentaban llegar con provisiones al barrio judío de la Ciudad Vieja eran emboscados con frecuencia. Un sobreviviente recordaba cómo medían el agua a cucharadas, y los niños lamían las piedras por la mañana para saciar su sed. A pesar de la adversidad, nadie hablaba de rendirse. Jerusalén era mucho más que una ciudad, era el alma viva de un pueblo. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion proclamó la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes invadieron el territorio. La Legión Árabe de Jordania, entrenada por oficiales británicos, marchó directamente hacia Jerusalén. La batalla por la ciudad fue feroz, y casa por casa, el barrio judío de la Ciudad Vieja, aislado y superado en número, resistió hasta el 28 de mayo. Cuando finalmente se rindieron, los defensores judíos fueron capturados y la población civil evacuada. Las sinagogas del barrio, algunas con siglos de historia, fueron dinamitadas. Un legionario jordano que participó en la batalla escribió años después: no sentimos alegría en la victoria. Jerusalén lloraba y nosotros con ella. Hermano mataba a hermano en la ciudad de la paz. Cuando se firmó el armisticio en 1949, Jerusalén quedó dividida por primera vez en su historia. Una frontera improvisada, marcada con alambre de púas y muros de concreto, partía la ciudad en dos. Israel controlaba la parte oeste, mientras Jordania administraba la este, incluyendo la Ciudad Vieja. La puerta de Mandelbaum fue el único punto de cruce, reservado exclusivamente para diplomáticos y clérigos.
Familias quedaron separadas por ese límite artificial. El cementerio judío del Monte de los Olivos quedó en territorio jordano y sus lápidas fueron profanadas, usadas para construir letrinas y caminos. Durante décadas, los judíos no pudieron acceder al muro occidental, el lugar más sagrado para su culto, mientras que los árabes del Jerusalén occidental habían huido o fueron expulsados, dejando sus casas para ser ocupadas por refugiados judíos. Así, por 19 años, Jerusalén permaneció dividida, una ciudad partida en dos. Los niños de ambos lados crecían con la imagen del otro lado como un territorio enemigo e inaccesible. Un residente de Jerusalén que vivió esos años recordó que, aunque podían escuchar las campanas de las iglesias en la ciudad vieja y ver el brillo de la cúpula de la roca al atardecer, era como contemplar la luna, hermosa, cercana, pero inalcanzable. Todo eso cambió radicalmente en junio de 1967, durante la Guerra de los 6 días. Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto y, pese a las advertencias israelíes, el rey Hussein de Jordania decidió entrar en la contienda, un error fatal para sus tropas. Las fuerzas israelíes, en combates intensos, tomaron rápidamente las posiciones jordanas que rodeaban Jerusalén. El 7 de junio, los paracaidistas israelíes ingresaron a la ciudad vieja a través de la Puerta de los Leones. El instante en que llegaron al muro occidental fue inmortalizado en una de las fotografías más emblemáticas de la historia judía. Soldados curtidos en batalla derramaban lágrimas mientras tocaban las piedras milenarias. El comandante Mota Gur anunció por radio: "El monte del templo está en nuestras manos". Por primera vez en 2000 años, Jerusalén estaba bajo soberanía judía. En un gesto pragmático, el ministro de Defensa, Moshe Dayan, devolvió el control del monte del templo al Waqf musulmán, permitiendo que la bandera jordana siguiera ondeando sobre los santuarios islámicos. Israel anexó Jerusalén Este, declarando la ciudad unida para siempre. Sin embargo, la unificación física de Jerusalén no implicó la integración de sus habitantes. Los palestinos de Jerusalén Este rechazaron la ciudadanía israelí y mantuvieron un estatus de residentes permanentes. Dos sistemas educativos, dos sistemas de salud y dos narrativas históricas coexistían en la misma ciudad, reflejando la profunda división social y política. La construcción de barrios judíos en Jerusalén Este, considerados asentamientos ilegales por la comunidad internacional, profundizó aún más las divisiones. Las intifadas palestinas de 1987 y 2000 trajeron nuevamente la violencia a las calles de Jerusalén. Autobuses explotaban, cafés eran atacados y se erigían barreras de seguridad por toda la ciudad. Un taxista palestino que trabaja en ambos lados de Jerusalén expresó esta dualidad con estas palabras: "Conduzco por una ciudad, pero vivo en dos mundos. Mis pasajeros judíos me hablan de su Jerusalén, mis pasajeros árabes de la suya. A veces me pregunto si realmente hablan de la misma ciudad". Hoy, Jerusalén es una ciudad llena de paradojas. Está más unida físicamente que nunca, pero permanece profundamente dividida en lo social y político. La ciudad vieja, con sus barrios tradicionales, sigue siendo el corazón espiritual donde decenas de miles de musulmanes rezan cada viernes en Al-Aqsa. Miles de judíos oran cada sábado en el muro occidental y cada domingo las campanas llaman a los cristianos a misa. Los peregrinos continúan llegando, muchos tomando selfies en los mismos lugares donde sus antepasados rezaron siglos atrás. El mercado árabe vende camisetas con mensajes de paz, al lado de mapas que muestran solo Palestina o solo Israel. Los guías turísticos navegan cuidadosamente entre narrativas competitivas, ajustando sus relatos según el público.
Jerusalén sigue siendo, como siempre, una ciudad demasiado santa para pertenecer a un solo pueblo, demasiado amada para ser compartida fácilmente. Cuando amanece en Jerusalén, el primer llamado a la oración musulmana se mezcla con el sonido de las campanas cristianas y el toque del shofar que anuncia el nuevo mes judío. En las callejuelas de la ciudad vieja, un comerciante armenio abre su tienda de cerámicas, continuando una tradición familiar de 300 años. Su vecino, un palestino musulmán, prepara café turco para los primeros peregrinos. Al otro lado del muro, una familia judía ortodoxa se apresura hacia el muro occidental para las oraciones matutinas. En el monte del templo, los guardias del Waqf jordano vigilan mientras los primeros grupos de turistas comienzan a llegar. Esta es Jerusalén cada mañana, una coreografía milenaria de fe, comercio y supervivencia que persiste a pesar de los conflictos. La Jerusalén moderna alberga cerca de 950.000 habitantes, pero las estadísticas oficiales ocultan realidades mucho más complejas. Oficialmente una ciudad unificada, Jerusalén está profundamente segregada. Los aproximadamente 350.000 palestinos que viven en Jerusalén se encuentran en un limbo legal, enfrentando incertidumbres y desafíos que marcan sus vidas cotidianas. Los residentes palestinos de Jerusalén tienen un estatus de permanencia, pero no son ciudadanos israelíes. Pueden incluso perder ese estatus si permanecen fuera de la ciudad por períodos prolongados. Sus barrios sufren carencias evidentes, falta de inversión pública, calles sin pavimentar, escuelas saturadas y servicios municipales insuficientes. Mientras tanto, los barrios judíos, tanto en el oeste como en los nuevos asentamientos del este, disfrutan de infraestructura moderna y servicios avanzados. El tranvía ligero, inaugurado en 2011, fue concebido para conectar toda la ciudad, pero se ha convertido en un símbolo más de división. Durante los momentos de tensión, sus ventanas son objetivo de piedras lanzadas desde los barrios árabes. Un conductor describió la experiencia como conducir cada día a través de la historia y el conflicto. Los lugares santos de Jerusalén siguen siendo el pulso espiritual y la fuente de las tensiones más intensas. El monte del templo, o Haram al-Sharif, es probablemente el terreno más disputado del planeta. Para los judíos es el sitio más sagrado, donde estuvieron los antiguos templos. Para los musulmanes, el noble santuario desde donde Mahoma ascendió al cielo. El frágil status quo, establecido tras 1967, permite que los musulmanes recen allí, mientras que judíos y otros visitantes solo pueden acudir, pero no orar. Cada visita de judíos religiosos es vista por los palestinos como una provocación. Cada restricción hacia los judíos es interpretada por nacionalistas israelíes como una rendición. En 2017, la instalación de detectores de metales tras un ataque terrorista generó protestas que duraron semanas hasta que fueron removidos. Un imán de Al-Aqsa explicó: "Para ustedes son medidas de seguridad. Para nosotros cada cambio es un paso hacia perder lo poco que nos queda". Pero Jerusalén es mucho más que conflicto. En el barrio de Abu Tor, judíos y árabes son vecinos. Sus hijos juegan juntos en parques compartidos. En el mercado Mahane Yehuda, vendedores judíos conversan en árabe con clientes palestinos. En el hospital Hadassah, médicos judíos y árabes trabajan hombro a hombro, salvando vidas sin importar la religión. Existen iniciativas de diálogo, orquestas mixtas y equipos de fútbol integrados. Un activista por la paz reflexionó: los políticos hablan de separación, pero ¿cómo separas una ciudad donde un judío compra pan a un palestino? Donde un árabe arregla el auto de un israelí? Donde todos respiramos el mismo aire sagrado.
Sin embargo, aunque en algunos momentos se pueda observar una convivencia cotidiana que parece normal, esta realidad coexiste inevitablemente con una tensión latente y constante que se percibe en cada rincón de Jerusalén. Cada acto de violencia, cada ataque inesperado, cada enfrentamiento que ocurre en los lugares santos, que para miles son sagrados y para otros símbolo de identidad y lucha, sirve para reavivar sentimientos profundos de miedo, resentimiento y odio acumulado durante décadas. Esta tensión no es solo un problema local, sino un reflejo de heridas históricas que no han encontrado sanación, y por ello el futuro de Jerusalén continúa siendo la interrogante más difícil y compleja en cualquier intento serio de negociación de paz en la región y en el mundo entero. Por un lado, Israel mantiene con firmeza que Jerusalén es su capital eterna, indivisible e inalienable, un centro neurálgico no solo para su gobierno y administración, sino también para su identidad nacional y espiritual. Por otro lado, los palestinos reclaman Jerusalén, como la capital legítima de un futuro Estado palestino, un reclamo que está profundamente arraigado en sus derechos históricos, culturales y religiosos. Este conflicto de legitimidades hace que Jerusalén sea un campo de disputa simbólica y real, donde cada metro cuadrado tiene un peso político y emocional enorme. La comunidad internacional, por su parte, se encuentra dividida y mayoritariamente no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén Este, considerando su estatus como territorio ocupado y sujeto a negociaciones futuras. Este posicionamiento ha generado múltiples resoluciones, debates y tensiones diplomáticas, pero hasta ahora no ha logrado resolver el impasse. Mientras tanto, sobre el terreno, la realidad cambia con rapidez y dinamismo. Nuevos barrios judíos se construyen y expanden en Jerusalén Este, muchos de ellos considerados ilegales o asentamientos por la comunidad internacional, pero defendidos por el Estado israelí como necesarios para su seguridad y desarrollo. El muro de seguridad, que serpentea y divide vecindarios palestinos, actúa no solo como una barrera física, sino también como símbolo de separación social y política, afectando la vida diaria de miles de personas. Las demoliciones de casas palestinas, justificadas oficialmente por falta de permisos o seguridad, generan desplazamientos y aumentan la sensación de desarraigo y vulnerabilidad. Además, la arqueología en Jerusalén se ha convertido en un campo altamente politizado, donde los descubrimientos y excavaciones no solo buscan revelar el pasado, sino también respaldar reclamos territoriales y narrativas nacionales. Cada hallazgo es interpretado y utilizado para fortalecer las legítimas o disputadas reivindicaciones de ambas partes. En este escenario complejo y en constante evolución, la historia, la demografía y las leyes son armas en manos de quienes buscan consolidar su control y validar sus reclamos. Sin embargo, estos mismos instrumentos que podrían servir para construir puentes muchas veces se convierten en herramientas de división y conflicto. Un diplomático con mucha experiencia resumió con una frase que captura toda la complejidad y el dilema que enfrenta Jerusalén. Hay suficiente justicia en ambos reclamos para hacer que cualquier solución sea injusta para alguien. Esa verdad refleja cómo los derechos, las historias y las aspiraciones de israelíes y palestinos están tan entrelazados y a la vez tan opuestos que encontrar un punto medio se convierte en una tarea casi imposible. Y sin embargo, a pesar de los conflictos, los bloqueos y las disputas, Jerusalén sigue existiendo, resistiendo el paso del tiempo y de alguna manera prosperando. Después de cada ola de violencia que sacude sus calles, los turistas regresan, cautivados por la magia única de esta ciudad milenaria.
Los peregrinos ahora no solo vienen de Europa y América, sino también de lugares tan lejanos como China y Nigeria, mostrando que Jerusalén sigue siendo un centro espiritual y cultural global, un punto de encuentro para miles de personas de diferentes continentes y credos. Al mismo tiempo, la ciudad se moderniza y se reinventa. Hoteles boutique, llenos de encanto y personalidad, han encontrado hogar en antiguos edificios otomanos restaurados con esmero, fusionando la historia con el lujo contemporáneo. Los restaurantes gourmet mezclan con maestría sabores tradicionales del Oriente Medio con influencias internacionales, creando una escena culinaria vibrante y diversa que satisface paladares exigentes. Además, Jerusalén se ha convertido en un polo tecnológico emergente, ganándose el apodo de Silicon Wadi, un ecosistema de startups y emprendimientos que impulsa la innovación y atrae talento joven y creativo. Los jóvenes de Jerusalén, tanto judíos como árabes, están dando forma a una cultura urbana singular y vibrante. El hip hop en hebreo y árabe resuena en las calles, expresando con fuerza las esperanzas, frustraciones y sueños de esta generación. El arte callejero desafía las narrativas oficiales, pintando murales que cuentan historias alternas y fomentan el diálogo visual entre comunidades. En los cafés modernos, las identidades se desdibujan entre el aroma de un espresso y las conversaciones que cruzan barreras culturales, mostrando que pese a las divisiones políticas, existe un deseo profundo de convivencia y entendimiento. Una artista palestina que retrata la ciudad con una pasión obsesiva expresa esta dualidad con palabras poderosas. Jerusalén es como una amante imposible, te rompe el corazón cada día, pero no puedes dejar de amarla. Esa frase encapsula el amor, el dolor, la complejidad y la esperanza que Jerusalén inspira a quienes la habitan y la visitan. Mientras el sol se pone, tiñendo las piedras doradas de rojo, la ciudad se prepara para otro ciclo de oraciones, sueños y conflictos. En algún lugar, un niño judío estudia los textos antiguos que prometen la redención. En otro, un niño palestino escucha a su abuelo contar historias sobre las llaves de una casa perdida en 1948. En las iglesias, los cristianos cantan sobre la Jerusalén celestial, mientras viven en la muy terrenal, todos rezando por la paz, cada uno imaginando un futuro diferente. Jerusalén ha sobrevivido a imperios y conquistadores, cruzados y califas, terremotos y guerras. Ha sido destruida y reconstruida, dividida y reunificada, santificada y profanada. Cada piedra narra múltiples historias. Cada calle tiene varios nombres. Cada lugar sagrado es reclamado por diferentes fieles. Es una ciudad imposible que no debería funcionar, pero de alguna manera lo hace. Quizá el verdadero milagro de Jerusalén no radica en apariciones divinas ni en fenómenos sobrenaturales, sino en algo mucho más simple y poderoso, que cada mañana cientos de miles de personas, con ideas, creencias y vidas completamente diferentes, se levantan y comparten la misma ciudad. Esa convivencia forzada y a la vez milagrosa es lo que mantiene viva a Jerusalén. ¿Y qué le depara el futuro a esta ciudad eterna? Nadie tiene la respuesta definitiva. Pero si algo nos enseña su historia milenaria, es que Jerusalén continuará siendo un espejo donde se reflejan tanto lo mejor como lo peor de la humanidad. Un lugar único donde lo divino y lo humano chocan en ocasiones violentas y, en momentos sorprendentes, se llegan a abrazar. La ciudad más sagrada del mundo sigue esperando su redención más ansiada, la paz verdadera. Hasta que ese día llegue, Jerusalén seguirá suspendida entre el cielo y la tierra, entre la memoria del pasado y la incertidumbre del futuro, entre la esperanza que impulsa y la desesperación que divide.
eterna en su constante transformación, unida en su compleja división, rota pero completa, tal como ha sido por 5000 años y quizás seguirá siendo por otros 5000. Si quieres entender más sobre esta ciudad increíble, su historia y su futuro, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Tu opinión también importa. Déjala en los comentarios y únete a la conversación. Jerusalén no es solo un lugar en el mapa. Es una historia viva que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos como humanidad. No te quedes fuera.